con Rosario Ricaldi. Ella es actualmente directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina, el CECIMCAT, Tarija, afiliada a la red PCCS. Rosario, una jornada democrática que nos congrega el día de hoy. Primeramente, tus saludos a toda la audiencia en este momento democrático que tenemos. Un saludo cordial. Quiero llegar a nuestro pueblo de Bolivia con un mensaje de mucha esperanza. Esperanza que está puesta en nuestras decisiones de cada uno, de hacer de nuestro país cada día un país más fuerte, de una democracia más fuerte, y más solidario, y más amante de lo que somos, de poder encontrarnos en este proceso electoral. Rosario, desde el CECIMCAT han ido trabajando también, van trabajando y acompañando a las organizaciones, principalmente de Tarija, del departamento, y hablamos ahora de una agenda política desde las mujeres. ¿Qué implica esta agenda, Rosario? Bueno, la agenda política desde las mujeres, nosotros somos parte también de una red nacional que se llama Coordinadora de la Mujer y hemos generado una agenda política desde las mujeres que ha implicado en este proceso electoral una acción muy participativa, propositiva desde las mujeres de todo el país y en Tarija también desde las mujeres de las instituciones del CINCAT, ECAN, Mujeres en Acción, que somos las 3 instituciones afiliadas a la coordinadora. Hemos desarrollado acciones tendientes a que los partidos políticos conozcan lo que proponemos y en función a ese conocimiento se comprometan a asumir nuestras propuestas, porque nadie mejor que las mujeres sabemos lo que necesitamos y en ese sentido hemos agrupado en 6 ejes las demandas de las mujeres. El primer eje que tiene que ver con la participación política plena, libre de violencia, de acoso. El segundo eje, que tiene que ver con el desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado, porque si no cambia la cultura que ha asumido este sistema patriarcal de opresión contra las mujeres o colonial de opresión contra indígenas, entonces no van a cambiar las condiciones de las mujeres. Y el tercer eje, que tiene que ver con las garantías y condiciones para vivir libres de violencia, en la violencia, en tanto las violencias, diría yo, las violencias que vivimos en casa, que vivimos desde el Estado, que vivimos desde la economía, que vivimos como efecto del cambio climático, todas estas violencias que atentan contra nuestra vida y nuestro derecho a vivir libres de violencia, que es el derecho constitucional que reivindicamos, pues en este tercer eje se resume nuestra agenda. El cuarto eje, que tiene que ver con la autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres, apunta sobre todo al derecho a vivir ejerciendo nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos como derechos constitucionales de cuyos derechos son garantes el Estado a través de sus instituciones, pero que hasta ahora es declarativo y necesitamos ejercer esos derechos en condiciones tales que el Estado nos brinde servicios para que las mujeres puedan acceder a una planificación familiar, para que las adolescentes no se embaracen a temprana edad, para que las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, no acaben con la vida de las mujeres, o la violencia, ¿no? Que tiene que ver con la violencia sexual, que es altamente, que es una pandemia en nuestro país. El eje 5, que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, es un eje fundamental estratégico porque hace a nuestra autonomía, dado que siendo la población que más aporta a la sociedad con el cuidado de sus ciudadanos, niños, ancianos, discapacitados, yo diría que hace este trabajo sin cobrar un solo peso al Estado boliviano, porque el Estado no invierte en instituciones que atiendan a los ancianos, a los discapacitados como deberíamos tener. Y ese trabajo lo hacen las mujeres como trabajo del cuidado.
además del trabajo que hacemos de cuidado de nuestra familia y además del trabajo que hacemos como trabajo remunerado, que es mal remunerado, no cobramos igual que los varones. Nosotros nos hemos planteado el quinto eje como el eje de la autonomía económica de las mujeres, donde tenemos varios puntos que estamos demandando a los partidos políticos que se han postulado en las elecciones para atender con políticas públicas que resarzan esta deuda histórica contra las mujeres y trabajen hacia la autonomía económica. Y el sexto eje que tiene que ver con la justicia ambiental, con justicia de género, entendiendo que los efectos del cambio climático es a quienes más afecta es a las mujeres. En ese contexto, nuestra agenda política se resume en estos 6 ejes estratégicos y esta agenda en este periodo electoral se ha encontrado también con el debate de los jóvenes, que también han planteado propuestas a fin de que el gobierno, el nuevo gobierno, responda a la agenda de las mujeres y los jóvenes, dado que si sumamos entre población mujeres y población jóvenes somos la mayoría en este país y las que necesitamos políticas de acción afirmativa que generen igualdad y reduzcan brechas que se han generado producto de este sistema patriarcal y por esta visión adultocentrista del poder. Yo podría resumir en esto los 6 ejes y a mí me encantaría entrar uno por uno para tratarlos a mayor profundidad, Lilia, porque realmente es bien interesante poder contarles cómo las mujeres de todo el país venimos reflexionando estos temas desde antes de la constituyente, logrando hitos en cada uno de estos momentos históricos. Hoy somos el país en el mundo, el tercero que tiene paridad y que en este momento está en riesgo de que se respete la paridad como si los partidos políticos no cumplen y el órgano electoral no hace cumplir. Entonces estamos alertas a aquello porque un derecho ganado no se puede perder. Lo estamos exigiendo y estamos controlando a que este derecho se mantenga, porque es la única manera de tomar decisiones sobre los recursos y los destinos de nuestro país. Rosario, realmente, bueno, como tú dices, esta no es una agenda que ha surgido ayer, ¿no? Es una agenda que tiene varios años de trabajo, varios años además de análisis y de reflexión, porque esta agenda no se ha construido y ahí se ha quedado, sino que la vamos reflexionando, la vamos analizando como mujeres, vamos también cambiando en la mirada de cuánto hemos avanzado. En el tema legal, en el tema normativo, como tú bien lo has dicho, hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y esto que voy a partir por lo último que dices, que dijiste, en realidad se está conculcando uno de los derechos que hemos ganado con luchas, con incluso alianzas, acuerdos, el derecho a la paridad y alternancia, nuestro derecho político, a ejercer nuestro derecho político, al parecer se está conculcando, siendo que algunas organizaciones de mujeres y para mujeres han revisado las listas y no se está cumpliendo, ¿no? O sea, vamos a ser directos y claros, no es que parece que no se está cumpliendo, sino que se está evidenciando y lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral no se ha manifestado, al parecer a nadie le interesa realmente entender que la paridad y alternancia no es un juego solamente, sino que tiene que ver con que las mujeres por siglos escondidas en el hogar, podemos aportar al desarrollo del país, tenemos algo que decir y podemos generar propuestas también. Y uno de los ámbitos, pues, es ejerciendo un cargo dentro del aparato estatal. El tema de la economía, la independencia económica de las mujeres. Dentro de los avances que se han tenido, donde la coordinadora de la mujer ha sido también un elemento clave para lograr ciertas cosas, la plataforma de justicia fiscal, etcétera, ha logrado
que desde hace unos 3 años, si no me equivoco, o menos tal vez, se consolide dentro de las directrices presupuestarias los presupuestos sensibles a género, ¿no? Estos presupuestos que estaban en un decreto de hace miles de años atrás, que muchos no lo cumplían, etcétera. Pero ¿cuánto hemos avanzado realmente en cumplimiento, por ejemplo, de generar espacios de fortalecimiento de capacidades y habilidades para la independencia económica de las mujeres? Yo diría, Lilian, no quisiera que se me vaya este tema, si me permite, Lilian, sobre la participación política de las mujeres. Es un tema que tiene una importancia estratégica en un momento de elecciones, porque cuando las mujeres debatíamos la importancia de la paridad, habían feministas que decían, pero ¿para qué? Porque la idea no es estar por estar, ¿no? La idea es estar y decidir. A nosotros el proceso boliviano nos ha demostrado que es tan importante estar, porque en la constituyente de 255, constituyentes 88 éramos mujeres y tenemos Y hemos una carta de por la derechos. ventana también, ¿no? Tenemos una carta de derechos de las mujeres que nos da la posibilidad de, desde la participación ciudadana, desde el control social, desde una ciudadanía activa, avanzar. Mire, Lilian, por ejemplo, desde la experiencia de incidencia, tanto desde la coordinadora como desde las afiliadas en cada uno de los departamentos, en este caso desde el CINCA, recientemente, producto del trabajo de incidencia, hemos presentado política pública al gobierno municipal de Villamontes para que una necesidad de las comunidades que en este momento sufre por sequía, porque hay lugares en Villamontes donde la sequía está matando al ganado, está la gente sufriendo la falta de agua en temperaturas que llegan hasta los 50 grados. Las mujeres han tenido la capacidad de hacer propuestas y presentar propuestas y una participación ciudadana activa con propuesta encuentra puertas abiertas. Y yo creo que ese es el gran desafío. Si nosotros logramos ser la mitad de las autoridades y logramos una ciudadanía activa, propositiva, podemos empujar avances importantes. Pero una de las cosas que las mujeres movilizadas en el país hemos estado haciendo estos últimos días es exigir al Tribunal Constitucional que haga cumplir la paridad, porque de las organizaciones políticas que están contendiendo en el proceso electoral, tenemos que las que más han llegado a puntajes más elevados de cumplimiento de paridad, la una que es Comunidad Ciudadana que llegó al 98.31% y la otra el MAS 94.92%, las demás están por debajo de 80 y la última que no llega ni a 50 está en 42. Entonces, ahí el órgano electoral tiene sí o sí que hacer cumplir la ley de organizaciones políticas porque el Estado es garante de estos derechos. Y sabemos que las organizaciones políticas que no cumplan van a tener las medidas que el órgano define para que los partidos, por lo que todos decimos, tenemos constitución, tenemos leyes, pues hay que hacerlas cumplir. Y la única autoridad que está ahí para hacerlo en este caso es el órgano electoral. Nosotros, en el Movimiento Mujer, estamos absolutamente pendientes. Esta articulación protagonistas en todo el país está absolutamente pendiente de cuánto se cumple con aquello, porque no estamos dispuestas a ceder esa mitad de participación que se ha ganado y que ha resultado fundamental para los avances normativos que se tienen, que aunque para muchas personas son solo normativos, yo diría que en los últimos años tener los normativos nos ha permitido procesos de exigibilidad. Y claro, no hemos logrado muchas cosas como, llegando a la pregunta que usted me hacía en el tema económico, ¿no? No hemos logrado avanzar a que, por ejemplo, el pacto fiscal tenga un enfoque de género, de despatriarcalización y socave las bases de las decisiones económicas, ¿no? Pero yo diría que las mujeres estamos dando pasos importantes, propositivos, dirigidos a no solo estar la mitad en el poder, sino decidir desde ese espacio qué se va a hacer en este país a partir de la planificación y con qué plata se va a hacer. Justamente por eso una de las propuestas que se ha planteado
en el proceso de incidencia, en el proceso electoral, ha estado dirigida a que ahora necesitamos, exigimos institucionalidad, Ministerio de la Mujer, para que sea el encargado de que la atención, la despatriarcalización dentro de la institucionalidad del Estado tenga una responsable que es este ministerio, que sea quien haga que los demás ministerios vayan reduciendo brechas de desigualdad, de invisibilización, de ignorar la necesidad de las mujeres. Y en eso estamos avanzando. Claro, tal vez el debate más fuerte va a ser a la hora de modificar los acuerdos fiscales que nos permitan democratizar la distribución de los recursos con este enfoque, que no es solo el enfoque de despatriarcalización, también es de descolonización, porque a pesar de llamarnos Estado plurinacional, los pueblos indígenas siguen demandando atención desde una acción afirmativa, porque siguen siendo los pobres de los más pobres, ¿no? Y yo diría que esos son los desafíos del siguiente gobierno, es reducir esas brechas que han hecho que pueden estar profundizando la situación de pobres, como más pobres a los indígenas. Yo creo que ahí está puesta mucha de la esperanza de los pueblos indígenas que hoy están apostando, y de nosotras las mujeres también. Creemos que el grado de la democracia al que tenemos que avanzar no es solo a la que decida cada 5 años con el voto, sino aquel que sea capaz de decidir cotidianamente con una acción permanente, con una acción, con un diálogo horizontal con las autoridades, con una capacidad propositiva y una población articulada, movilizada. Creo que es la mejor forma de dialogar en democracia. Y desde la experiencia del movimiento de mujeres lo hemos venido haciendo así. No podemos decir que son todas las bolivianas que estamos articuladas, pero las que estamos promoviendo aquello, avanzamos poco a poquito, vamos avanzando y necesitamos que las autoridades que lleguen al poder se asuma que es necesario gobernar escuchando al pueblo, porque es la mejor forma de ser asertivos. Cuando gobernamos sin escuchar al pueblo, nunca logramos consolidar poder, nunca logramos crecer ni avanzar, ¿no? Yo creo que es la mejor forma escuchar, y en la escucha yo diría que se han tenido importantes resultados. Gracias, Rosario. Evidentemente, usted lo ha dicho bien, hemos logrado avances. Creo que sí, se han consolidado incluso muchas acciones. En mi experiencia, también han dependido estas acciones de la voluntad política de algunas autoridades, ¿no? Hay municipios, por ejemplo, que ven imposibilitado el tema de hablar de presupuestos a género, no por el alcalde, sino por otras instancias, por las administradoras, administradores financieros, por el contexto de las organizaciones sociales que no creen en estas brechas de género que tenemos en nuestro país y que lógicamente merman en la participación de las mujeres y lograr el cumplimiento de estos ejes de los que has hablado. Rosario, decías algo, uno de los temas que debe priorizar el nuevo gobierno tiene que ver con la reducción de la pobreza. Y está claro, donde más se concentra la pobreza es en la población campesina, la población indígena originario, y es más, también este dato que es de hace muchos años, pero que continuamente se va repitiendo con más o menos números, la pobreza centrada en mujeres, esa pobreza que alguien decía, la pobreza tiene rostro de mujer y además tiene rostro de mujer indígena, ¿no? Esos temas que pese a todos los impulsos y a las grandes políticas que tenemos, no han logrado cumplirse. Específicamente, si tú tuvieras la posibilidad, tuvieras el poder de decidir en qué acciones te centrarías a partir del 2021
para ir avanzando en cambiar esa mirada? Las propuestas de las mujeres, luego del contexto del COVID, priorizan el eje de autonomía económica, el empoderamiento de las mujeres, partiendo de datos que nos dicen que 4 de cada 10 mujeres son pobres en el país, viven en situación de pobreza, o que el 45% son mujeres que se generan su propio ingreso, ¿no? O 3 de cada 10 mujeres estamos asumiendo la jefatura de hogar, y 5 de cada 10 mujeres estamos en el servicio doméstico. 7 de cada 10 mujeres trabajamos por cuenta propia. En base a estos datos, ¿qué es lo que necesitamos de las nuevas autoridades de las que vamos a elegir este domingo? Uno, el reconocimiento de este aporte económico que las mujeres damos. Es impresionante cuánto las mujeres subvencionamos la economía del Estado con el trabajo de cuidado invisibilizado, desvalorizado. Si se reconocería ese aporte económico, en proporción nosotros deberíamos tener políticas que fomenten nuestra capacidad de producción. Las mujeres hemos demandado créditos sin intereses, porque creemos que si hay un sector que se ha empoderado en estos años de estabilidad ha sido la banca. Y consideramos que la banca tiene que tener, y el gobierno tiene que tener políticas de fomento a toda esta acción productiva de las mujeres a partir de créditos sin intereses, considerando que las mujeres cuando accedemos a créditos pagamos nuestras deudas, necesitamos esos créditos para generar movimiento económico que nos ayude a enfrentar la crisis económica que está generando el COVID, que es crisis que hace a la falta de alimento en la casa. Necesitamos políticas que nos faciliten tiempo para trabajar y también se atienda a las personas que dependen de nosotros. Por ejemplo, los niños, las niñas. Necesitamos efectivamente que el Estado invierta en dotar centros de protección y atención diaria a estos niños y niñas, que podamos dejarlos ir a recogerlos y saber que están bien cuidados, bien alimentados, bien protegidos. Ese tipo de políticas nos va a dar a nosotros la posibilidad de desarrollar todo nuestro potencial productivo y también nuestra oportunidad de formarnos. Necesitamos mujeres del campo y de la ciudad. Posiblemente en el campo la dinámica tenga que ser de otra manera, porque para ellos es más difícil ir a dejar una guardería a los niños, pero sí encontrar los mecanismos que las mujeres encuentren condiciones en el área rural para producir y sacar su producto y encontrar mercados que faciliten la comercialización de sus productos. O las artesanas Huenayeco, Araní y de los otros pueblos indígenas del país encuentren políticas nacionales, departamentales, municipales, que concurran para ayudar a mover esta economía. Porque las mujeres, ese es el ingreso que tienen en los pueblos indígenas. Ese es el ingreso que nosotras tenemos en el área rural, la producción de alimento, pero no tenemos políticas de fomento a que aquello tenga la mejor posibilidad en el mercado de ser vendida a precio justo, ¿no? Y que no tengamos que estar perdiendo demasiado tiempo en hacer la comercialización cuando deberían haber políticas estratégicas que faciliten esa entrega del producto y las personas que vienen del campo puedan entregar e irse y encontrar formas más dinámicas de mover y utilizar su tiempo y manejar la venta de sus productos. Que yo diría que esa es la parte donde veo que las organizaciones del campo, las productoras demandan que aquello de transformar lo que producimos encuentre en coherencia, yo creo que lo ha venido haciendo el anterior gobierno, cuando todo el subsidio alimentario que se daba en escuelas a la maternidad, venía la castaña del oriente, venía la leche de los productores de leche, esos circuitos de consumir lo que producimos, de controlar las fronteras para que no entren productos que aquí producimos y que podríamos darle mejor precio a los productores, a las productoras, pues debería ser una política cerrada, solidaria, fiel, leal con sus productores. A mí me parece que esos
algo muy importante que las mujeres demandamos, tanto del área rural como las indígenas, que por ejemplo, todo lo que tiene que ver con artesanías que sale de pueblos indígenas o de las artesanas o artesanos que no precisamente son indígenas, encuentre en los ministerios de turismo, de cultura, no solo la cobertura eventual o el auspicio de una feria, sino que sean políticas públicas sostenibles de fomento, de cualificación, de apertura de mercado, que atienda todo el circuito de producción, que permita que la gente esté produciendo y sepa que va a tener un ingreso permanente. Pero eso va a pasar si es que las autoridades asumen que esas son respuestas no que pasan por una feria y se acabó, no, son políticas públicas sostenibles que fomenten aquello, que coadyuven a que la gente tenga un ingreso permanente. Eso hace que la gente mejore su calidad de vida, porque una vez allá no comemos, comemos todos los días. Nuestra salud tenemos que cuidarla todos los días. El acceso al agua, tanto esfuerzo se ha hecho en el gobierno del presidente Morales para que pueda tenerse el acceso al agua, yo creo que se ha atendido de manera muy interesante en varios lugares. Pero hay otros lugares donde sentimos que todavía sigue siendo una necesidad importante el acceder al agua. Y para el campesino, no tener agua es no tener vida, no tener producción. Necesitamos trabajar aquí. Necesitamos que el derecho al agua para consumo, para la producción, sea la prioridad de las prioridades del siguiente gobierno, porque es estos elementos los que nos van a garantizar no entrar en una crisis alarmante de falta de alimentos. Esto es vital para garantizar el alimento, ¿no? Y lo último que quería decir, la única manera, en mi opinión, de generar, reducir las brechas y contribuir al empoderamiento económico de las mujeres es tener presente el trabajo de cuidado que no puede recaer sobre las mujeres solamente y por lo tanto democratizar esos roles del trabajo debería ser una constante en todos los gobiernos, porque así dice la Constitución, y reconocer que ese trabajo debe ser democratizado, reconocido, monetarizado y convertido en políticas públicas que alivianen esa carga sobre la vida de las mujeres. Por un lado. Por otro, que el agua, la tierra, las mujeres necesitamos que se priorice en el cuidado de la vida, porque entendemos que aquí está la vida. Necesitamos que se priorice y se proteja. Sin agua no hay vida. Sin tierra no hay vida. Sin mujeres no hay vida. Y nos están matando con el feminicidio y necesitamos, se ha avanzado, hay una política nacional de lucha contra la violencia para enfrentar el problema de manera integral. Necesitamos que esa política pública tenga todo el presupuesto que se necesita para ejecutarse a nivel nacional, que los 7 ministerios responsables de su ejecución cumplan, dispongan recursos y personal especializado para aplicar esta acción integral de enfrentar la violencia, porque la violencia no se va a enfrentar solamente demandando y sancionando al agresor y enterrando a nuestras víctimas. La violencia se enfrentar cuando vayamos educando a las nuevas generaciones, atendiendo los casos al primer grito, atendiendo a esa familia integralmente, buscando políticas que ayuden a que las mujeres se empoderen y a que los hombres mitiguen ese manejo de poder violento. Nosotros necesitamos centros de atención porque no queremos familias destruidas, hombres en la cárcel, mujeres muertas y niños huérfanos. No queremos eso. Eso solo se va a enfrentar si hay una forma integral de hacerlo. Y ya tenemos una política nacional integral, se llama Mujeres Dignas, Vidas Libres de Violencia. Esa política que ya está elaborada, hay que ponerle presupuesto y se tiene que ejecutar. Los 7 ministerios tienen que anualmente, mensualmente, semanal o semestralmente dar cuenta de cuánto se está avanzando. No puede cada 3 días estar muriendo una mujer y un hogar quedar como quedan. Y esta política, Lilian, hay a nivel nacional y a nivel subnacional, de los 9 departamentos, 6 ya tienen sus planes departamentales de lucha contra la violencia en el marco de esta política. Entonces, los gobiernos subnacionales, cuando venga el proceso eleccionario subnacional, también vamos a estar presionando para que le pongan plata a estas políticas y se enfrente integralmente. Necesitamos enfrentar con seriedad el problema de la violencia. Cuando hablo de tierra, Lilian, estamos sufriendo tanto con los incendios. Está
Es impresionante ver a autoridades nacionales hablar de los incendios que como que no tuvieran responsabilidad ni de proteger ni fauna ni flora, o sea, un desconocimiento total de las autoridades, de su rol. Eso los hace corresponsables de esas muertes de nuestra Amazonía. Hay un total desconocimiento de su responsabilidad como servidor público. Nosotros necesitamos que las siguientes autoridades entiendan que se tienen que aplicar políticas de cuidado de los bosques, del medio ambiente, porque de eso depende el agua y la vida. Si nosotros depredamos nuestros bosques y nos quedamos sin bosque, no va a haber agua nunca y nos vamos a morir. Necesitamos mirar estas prioridades que hacen a la vida con un enfoque de responsabilidad, proteger los suelos, proteger el agua, desarrollar políticas que nos ayuden a revertir sistemáticamente estas crisis. Yo creo que es algo que el siguiente gobierno tiene que atender. Pero ¿sabe, Lilian? Ahí yo siento que hace falta una corresponsabilidad nuestra. Corresponsabilidad ciudadana. Sí, lo tiene que atender como una voluntad que salga de ellos, inviertan, decidan y lo hagan. Esa es por la buena, digamos así, o por la mala, a partir de que si nosotros no nos empoderamos como ciudadanos y ciudadanos, somos capaces de hacer propuestas, de exigir, de presionar y de hacernos atender, no estamos protegiendo nuestras vidas. Esto es de corresponsabilidad, porque la violencia contra las mujeres es un problema estructural que nos hace a todas y todos corresponsables. Desde yo, vecina de la familia que sufre violencia y prefiero callarme y no denunciar el hecho, ¿no? Hasta aquella autoridad que no da medios de auxilio para que esas personas busquen la protección inmediata. Nos hacemos corresponsables de proteger estos tres elementos básicos, tres seres, si vale el término, que están en riesgo de vida, que es el agua, que es la tierra, que son las mujeres en nuestro país. Necesitamos proteger la vida y para mí eso es la mayor prioridad, porque en la pandemia se ha evidenciado aquello. A lavarse las manos, no hay agua, señores, ni para tomar, lavarse las manos. La pandemia nos ha encerrado con nuestro agresor, la violencia se ha multiplicado. No solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestras niñas y a nuestros niños en casa. El embarazo adolescente. Ajá. Y en pandemia estamos viendo casi impotentes cómo se está destruyendo nuestro bosque. Impotentes. Hemos visto niños con botellas llevando agua para mitigar semejantes incendios, porque no hay una responsabilidad que se asume desde los gobiernos respecto a estos tres elementos de la vida. Falta esos enfoques de responsabilidad, de cumplimiento de Constitución, de conocimiento de la Constitución, porque es grave, a veces se jura cumplir la Constitución, se posiciona y no saben qué dice la Constitución, ¿no? Y por eso vemos declaraciones tan inapropiadas como la que hemos visto estos días respecto a los incendios, cuando vemos cuadros tan trágicos y un desconocimiento total del ministro, ¿no? Y yo realmente aprovecho esta oportunidad para decir, si los gobiernos no saben sus funciones, como dice la Constitución, tiene que saber el pueblo, porque para eso es la participación ciudadana, para eso es el control social, ¿no? Y tenemos que actuar junto con los que fiscalizan, porque también los fiscalizadores no vale que se queden callados socapando al Ejecutivo. Los fiscalizadores tienen que ser los primeros en aliarse con la sociedad civil y hacer que las gestiones se enfrenten de otra manera y respondan a las necesidades de la población. Porque no hay otra forma de ejercer derechos si es que cada uno asume una actitud cómoda cuando la vida es lo que está en peligro. Exactamente, Rosario, muchísimas gracias. Tú decías algo, podríamos seguir hablando de la agenda política desde las mujeres y no terminaríamos en esta jornada que va desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Rosario, quiero agradecerte, espero que continúes en esta jornada porque se va a hablar más todavía de agenda de mujeres que se han ido construyendo con los años, con el tiempo.
Y también agradecerte por ser parte de lo que es el lanzamiento de nuestro observatorio de seguimiento al cumplimiento de las promesas electorales. Vamos a ejercer nuestro derecho a la participación ciudadana y al control social. Muchísimas gracias por tu participación. Boris, tenemos otros anuncios, otro trabajo. Este 18 de octubre elegimos a quién, Boris. Muchas gracias, Boris. Muchísimas gracias, Lilian. Y permítame simplemente un mensajito bien chiquitito a tiempo de despedirme. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando desde su casa, que está pensando ir a votar. ¿Sabe? Cuando uno va a votar, va y da poder. Con cada voto damos poder a quienes lleguen a los espacios de decisión. Dar poder es corresponsabilidad del que da y del que recibe. Que podamos dar poder y que podamos tener la capacidad de exigir a quienes damos poder que estén a la altura de esa confianza. Fortalezcamos democracia, vayamos a votar, nos reencontremos, que conozcamos y nos aceptemos. Somos una Bolivia plural, diversa, que necesita reencontrarse, hermanarse, sanarse, porque solo sanándonos vamos a poder hacer un mejor futuro para nuestros hijos. Yo les invito a todos, vayamos a votar, decidamos nosotras, nuestro voto, y le acompañemos a quien elijamos, a que haga una gestión muy bien controlada. Y a los diputados, senadores que elijamos, los comprometamos a que hagan una gestión efectivamente fiscalizadora, en alianza con la población, porque es la única manera de enfrentar la crisis que en este momento nuestra patria está viviendo. Vamos a votar por Bolivia democrática y nosotros deciden con el voto. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias, Rosario. Nos estamos peleando por el micrófono. Un fuerte abrazo y como tú dices, el día domingo, voto responsable, voto entendiéndonos como corresponsables de la gestión para lograr una Bolivia mejor, una Bolivia democrática. Muchísimas gracias, Rosario, y será hasta la próxima. Gracias, muchas gracias por la oportunidad.